ahora tenemos que analizar dónde falla el criterio, ¿no? Que es en los extremos del intervalo de convergencia, ¿sí? Entonces, bien. Entonces, para x igual a menos un tercio, a ver, ¿cómo era la serie? Lo voy a minimizar un cachito. La serie era lo que tenemos acá, ¿no? ¿Y qué les termina quedando? A ver, este signo menos todo el mundo ve que va a darles una serie alternada, ¿sí? Porque esto yo lo voy a poder descomponer como un menos 1 elevado a la n por un tercio elevado a la n. Y como les comentaba, si ustedes reemplazan x igual a menos un tercio acá, lo que les termina quedando, ¿sí? Les termina quedando una serie alternada, ¿no? Porque les va a quedar un menos 1 elevado a la n por algo que va a ser siempre positivo. Así que veamos cómo nos queda. Vamos a una cosa, esto lo voy a copiar ahora, después lo borro. Así ya. Aunque me gusta más como está acá. Ya. Copiar. A ver. Aprovecho que ya lo tengo así escrito. Y lo que tengo que hacer es donde dice x, a la n voy a reemplazar por menos un tercio, ¿sí? Un segundito, ténganme paciencia, así ya les queda lindo. Bien, entonces, ahora sí. Bueno, el x a la n lo voy a reemplazar. Ya lo que me va a quedar es directamente les termina quedando menos un tercio toda la n, ¿sí? Ahora, recuerden que esto yo lo puedo ver como menos 1 a la n por 1 sobre 3 a la n, ¿no? Aunque ahora me estoy poniendo a ver, bueno, esto es una cuestión, a ver, yo este ejercicio lo estoy haciendo por primera vez. Quizá me convenía escribirlo más de esta manera, porque si se fijan, el 3 a la n, que me aparece acá, este 3 a la n, cuando yo lo distribuya, a ver, voy a hacer la prueba, esto estoy probando, ¿sí? Esto es ensayo y error. Voy a escribir la serie como estaba al principio. Era 2 a la n sobre n, ¿no? 2 a la n sobre n, y 3 a la n sobre n cuadrado. Por, y esto lo puedo desarmar como menos 1 a la n, por 1 sobre 3 a la n. Entonces, yo puedo distribuir el 1 sobre 3 a la n, lo puedo distribuir acá. Así que lo que me termina quedando es la sumatoria desde n igual a 1
hasta infinito. Entonces, ¿qué les queda? A ver, les queda 2 a la n sobre n por 3 a la n más 1 sobre n cuadrado. Esto lo voy a poner mejor. ¿Sí? Fíjense que el 3 a la n con el 3 a la n se me simplifica, así que me queda directamente un n cuadrado. Todo esto entre paréntesis, multiplicado por menos 1 a la n, ¿no? Esto es una serie alternada. Bien. Perfecto. ¿Y ahora qué podemos hacer? ¿O qué deberíamos hacer? Porque llegamos acá. Llegamos a esto. Tenemos esta serie. Escucho propuestas. Y hacerlo. Sí, sí. De n. A ver, tengo una serie alternada. ¿Qué criterio tengo que usar? Leibniz. El de Leibniz. El de Leibniz, exactamente. O sea, acá lo que me conviene usar es el criterio de Leibniz. ¿Sí? Entonces, voy a llamar a todo esto voy a llamar B sub n. Fíjense que B sub n es positivo, ¿no? Es lo que necesitamos. La expresión en n tiene que ser positiva, multiplicado por menos 1 a la n o menos 1 a la n más 1. ¿Se acuerdan? Entonces, lo primero que me voy a preguntar es B sub n. ¿Es decreciente? Bueno, tiene toda la pinta que sí, ¿no? ¿Por qué va a ser por qué digo que va a ser decreciente? Porque si se fijan, en ambos casos, el denominador, ¿sí? Crece más rápido que el numerador. Acá seguro, y acá también. No sé si vieron con Dora, hay una forma, cuando se pone así medio feo la expresión en n, que es asociándole, como hacíamos con el criterio integral de Cauchy, podemos asociarle a una función. O sea, me invento una función que es esto mismo, pero escrito con x. ¿Sí? Es como una especie de función auxiliar. Y yo lo quiero en particular en el dominio restringido. Fíjense que la serie arranca desde 1. Desde 1 a más infinito, ¿no? O sea, sería el dominio restringido. Entonces, lo que voy a calcular es la derivada. Esta parte ya es fácil, me va a dar menos 2 sobre x al cubo. Lo que hay que derivar es esta parte, ¿no? O sea, hay que hacer la derivada de 2 a la x por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar, por
la de abajo derivada, todo sobre lo de abajo al cuadrado. Menos, bueno, acá, fíjense que esto es como tener x a la menos 2 directamente, entonces cuando derivo bajo el menos 2, así que bueno, este menos sería ese menos 2, menos 2, sobre x a la menos 2, le resto 1, menos 3, después lo vuelvo a dar vuelta, bueno, eso se lo dejo a ustedes que lo piensen bien, pero van a ver que la derivada de esto es esto. Fíjense que esto es negativo. Y ahora lo que tengo que ver es qué es lo que está pasando acá. Bueno, ¿cuánto es la derivada de un número elevado a la x? Acá si quieren pueden usar el truquito. A ver, lo puedo hacer acá. A ver, un segundo. Lo que podemos hacer es como una especie de cálculo auxiliar. Esto, Adri, bueno, una sí, María, pregunta. decime. Te escucho, ¿Por ¿eh? qué cuando buscas como la función auxiliar no Sí. pones el menos uno sobre n, el menos uno elevado a la n? Porque, a ver, yo lo que estoy haciendo es, está buena la pregunta, porque lo que yo estoy haciendo es aplicando el criterio de Leibniz, ¿ok? Uy, ¿qué pasó? ¿Se me murió el mouse? Yo estoy aplicando el criterio de Leibniz, entonces yo tengo que analizar la expresión, que en este caso yo llamé B sub n, es la expresión que solamente depende de n. La primera pregunta que uno se hace es si B sub n es decreciente. Bueno, la otra pregunta que en este caso va a ser más fácil de responder es si B sub n tiende a cero. Bueno, todo el mundo ve que esto va a tender a cero. Pero el tema es cómo vemos que sea decreciente. Entonces, a esto lo que yo hago es, le asocio una función y lo que tengo que ver es que para este dominio, desde 1 más infinito quizás, no fui del todo claro, ahí pido disculpas, lo que hay que hacer es ver que esta función es, su derivada va a ser negativa en este dominio. O por lo menos a partir de cierto valor en x en adelante, la derivada va a ser negativa. Entonces, si la derivada es negativa, la función es decreciente. Pero si esta función es decreciente, esta sucesión también tiene que ser decreciente. Y mírenlo desde el punto de vista gráfico. Los puntos, porque como una sucesión, el gráfico de una sucesión son puntos, todos estos puntos caen dentro del gráfico que es una curva de esta función. Entonces, si nosotros logramos ver que esta derivada es negativa, esta función es decreciente. Y si esta función es decreciente, esta sucesión también es decreciente. ¿Por qué? Porque los puntos asociados al gráfico de esta sucesión caen dentro de la curva asociada al gráfico de esta función. ¿Sí, María? Y bueno, y en general. Sí, sí, y el menos uno sobre n va a ser decreciente porque multiplicado por eso no influye. El menos 1 a la n, decís vos. Sí, sí, el menos uno elevado a la n. Es que no, vos no tenés que perder de vista qué es lo que te pedía el criterio de Leibniz, o de Leibniz. El criterio de Leibniz lo que te pedía a vos era, o mejor dicho, para que se cumpla de que esta serie alternada sea convergente, alcanza con pedir que, primero vos tenés que, primero tenés que reconocer la estructura de una serie alternada. La estructura de una serie alternada, o sea, la forma, la pinta es una expresión que llamaremos A sub n, B sub n, una expresión que depende de n, como una sucesión, multiplicado por menos 1 elevado a la n o menos 1 elevado a la n más 1. Entonces, la expresión que depende de n, que en este caso yo lo llamé b sub n, vos tenés que pedir dos cosas para poder asegurar de que la serie es convergente. Primero, que sea decreciente. Y segundo, que tienda a cero. Previamente, bueno, también uno pide que esto sea mayor a cero, que sea Ah, sí, sí, sí. Entonces, yo Ahora estoy, me... va quedando claro. Entonces, la idea acá es analizar que sea Sí. decreciente
Y después vamos a ver que tiende a 0, pero eso va a ser una pavada, es mucho más fácil de ver. Es mucho más fácil de ver que esto tiende a 0. ¿Sí? El tema estaba en esto de que sea decreciente, y me parece que de paso uso este ejercicio como excusa. Fíjense que estoy acá haciendo un ejercicio de Leibniz. Es como que de repente acá arranca otro ejercicio y calcule, analice el carácter de esta serie alternada. Esto como si fuese otro ejercicio. Eso es lo que tiene de bueno, por decir algo, serie de potencias. ¿Por qué? Primero, porque la primera parte es un ejercicio donde tiene que aplicar criterio de D'Alembert o criterio de Cauchy. Y segundo, porque después, cuando analizan los extremos, acá suele aparecer una serie alternada, criterio de Leibniz en algunos casos, y después una serie de términos positivos. Y ahí, ¿qué es lo que vale? Vale el criterio de comparación con paso al límite, ¿sí? Criterio integral de Cauchy. Y es más, ustedes también vieron que cuando evalúan en los dos extremos de la serie de potencias, lo que suele quedar es que una es la serie alternada y la otra es la serie de términos positivos. Es como si a la serie alternada le pusieron barras de módulo. Entonces, en algunos casos uno podría, o bueno, debería relacionarlo usando, bueno, de ahí, o sea, tengo que relacionarlo porque de ahí tengo que ver el tema de la convergencia condicional o absoluta, o sea, que los tengo que tener en cuenta. Pero en algunos casos también hasta podría recurrir al teorema de la convergencia absoluta, porque nosotros sabemos que si con barras de módulo converge, sin barras de módulo también. Y si sin barras de módulo diverge, con barras de módulo también. O sea, fíjense que lo que es serie de potencias, en cierta manera, un solo ejercicio me está involucrando un montón de cosas que uno ve en la práctica de series. ¿Sí? Es bastante integrador. Por eso en general en los exámenes cuando eran presenciales, que se tomaba un solo ejercicio de esta guía, se suele tomar un ejercicio de serie de potencias, porque en cierta manera engloba, integra un montón de cosas de esta serie, de esta guía. ¿Sí? Entonces, volviendo ahora sí a este ejercicio en particular, esta parte ya es un ejercicio que tiene que ver con una serie alternada donde yo estoy aplicando el criterio de Leibniz. Y a su vez, a modo de ejemplo, nada, les estoy contando cómo cuando en algunas ocasiones suele aparecer una expresión en n que sea medio feo, media fea esa expresión, lo que uno suele hacer es directamente verlo como una función en x y analizar su derivada, ¿sí? Y ver que la derivada sea negativa. ¿Ok? Entonces, si no hay más dudas, no sé si hay alguna duda más, dando vuelta, María o quien sea. Bueno, si no hay dudas, continúo. Nada, son ejercicios No, se largos. entendió, gracias. Dale, buenísimo, María. A ver, son ejercicios largos, qué sé yo. Porque fíjense que son como mini ejercicios, uno a continuación del otro, ¿no? Es como que está dividido en partes. A ver, supónganse que yo tengo un g de x que es igual a la x. Entonces aplico logaritmo natural de g de x, que es igual a... ¿qué? Logaritmo natural de a la x, pero esto como tener directamente x por el logaritmo natural de a, ¿no? Bajo el exponente. Entonces ahora sí, derivo. A ver, de este lado me queda 1 sobre g de x por g' de x, ¿no? Hagan regla de la cadena. Y de este lado, el logaritmo natural de a es un número, es una constante. Y constante por x, la derivada, la x se me va, me queda la constante directamente. Paso para el otro lado el g de x multiplicando. ¿Pero quién era g de x? G de x era a la x. Así que me queda a la x por el logaritmo natural de a. Conclusión.
La derivada de 2 a la x va a ser 2 a la x por logaritmo natural de 2 por x por 3 a la x menos 2 a la x por, y ahora, ojo, porque acá tengo que derivar, ¿no? Esta porquería. Entonces me queda la primera derivada por la segunda sin derivar, menos, bueno, acá 2 a la x por la primera sin derivar por la segunda derivada, ¿no? ¿Qué sería? 3 a la x por el logaritmo natural de 3. Todo esto sobre x al cuadrado por 3 a la 2x menos, y acá lo continúo, menos 2 sobre x al cubo. Y bueno, y acá hay que tener mucho cuidado de hacer las cosas bien, de reagrupar de manera correcta. A ver, fíjense qué es lo que tenemos. Yo tengo 2 a la x por logaritmo natural de 2 por x por 3 a la x. 2 a la x por 3 a la x. 2 a la x por 3 a la x. En todos los términos, que son 3 términos que tengo en este numerador, me figura el 2 a la x por 3 a la x. ¿Que eso cuánto es? ¿Cuánto es 2 a la x por 3 a la x? ¿No es 6 a la x? 6 a la x. Claro, entonces saco factor común 6 a la x. Que después hasta podría llegar a simplificar con este 3 a la 2 a la x, pero bueno, dejémoslo así, ¿no? Entonces, ya que estamos, le enchufo el x cuadrado por 3 a la 2x. Porque recuerden que a mí lo que me interesa analizar es el signo de la derivada. Y acá me sobrevive un logaritmo natural de 2 por x menos 1 menos x. ¿Sí? ¿Está bien? Acá me sobrevive un logaritmo natural de 2 por x. Ah, no, perdón. Por logaritmo natural de 3. Ahí está. Y a su vez, a esto le estoy restando 2 veces x al cubo. Todavía yo podría dejar un poco más bonita esta expresión. ¿Sí? Ustedes recuerdan que el logaritmo en base, no sé, logaritmo de a menos logaritmo de b, ¿a qué era igual? A logaritmo de a dividido b. ¿Se acuerdan de eso? Si ustedes tenían logaritmo, no sé, en base a, no importa, una base cualquiera. No es, bueno, al revés, ¿no? A ver, supongamos que acá tenemos logaritmo en base 2 de 8, logaritmo en base 2 de 4, logaritmo en base 2 de 8 es 3, logaritmo en base 2 de 4 es 2, 3 menos 2, 1. Así que el resultado es 1. Y después logaritmo 8 dividido 4 es 2, logaritmo en base 2 de 2, 1. Perfecto. Conclusión, si yo uso esta propiedad, me termina quedando lo siguiente. Ya vamos terminando, gente. En realidad todavía nos falta. Si ya les aburrió este ejercicio, avísenme y pasamos a otra cosa. Pero esta parte es cuentosa, nada más. En sí no estoy dando ningún tema nuevo, o sea, es cuentas. Fíjense que entonces, usando esta propiedad, yo puedo jugar con estos dos términos y les termina quedando x por el logaritmo natural de 2 tercios.
¿Ok? Bien. Y a esto le tengo que restar 1. Le resto 1 menos 2 sobre x cubo. Entonces llegamos hasta acá. Llegamos hasta acá. A ver. El logaritmo natural de 1 es 0. Por lo tanto, el logaritmo natural de 2/3, que esto da 0,6 periódico, esto es un número negativo, ¿no? A ver, si alguno no está muy convencido, ¿alguien me dice cuánto es el logaritmo natural de 2/3? ¿Cuánto es el logaritmo natural de 2/3? Menos 0,4. Menos 0,4, ¿no? O sea, nada, en particular esto sabemos que es negativo. Bueno, cualquier cosa dice. Esto es menor a 0. Ahí está. Entonces, fíjense el siguiente análisis. Todo esto, recuerden que estamos trabajando para un dominio restringido que va de 1 a más infinito. De 1 a más infinito. Entonces, el valor de x arranca desde 1 en adelante. Así que, para cualquier valor de x mayor o igual a 1, esto es positivo. Ya de por sí ahí tengo un x cuadrado, ¿sí? Esto es mayor a 0. Bueno, esto, así como está, va a ser negativo. Y analicemos qué es lo que está pasando acá. Esto es un número que es negativo. X, ¿sí? Ya cuando X vale 1, 1 por 0,4, ¿no? Creo que me habían dicho que era 0,4, eso da ya 0,4. En realidad, bueno, menos 0,4, ¿no? ¿Esto era negativo menos 0,4 o 0,4? No, menos 0,4. ¿O no? Esto era Menos menos. 0,4. Claro. Entonces, fíjense que esto al ser negativo, X es positivo, porque X es mayor a 1. En particular, a mí lo que me interesa es que es positivo. Esto es mayor a 1. En particular, es mayor a 0. Entonces, todo esto, si se fijan, toda esta expresión, algo que es positivo por algo que es negativo, y esto va a ser negativo. Que a su vez, si le resto 1, va a ser negativo. Perdón, menor a 0. Que a su vez, y ya con esto fíjense cómo va cerrando todo, algo que es positivo multiplicado por algo que es negativo, esto me va a dar también negativo. Entonces, tengo algo que es negativo y le resto algo que es negativo, conclusión, esto va a ser negativo, ¿sí? Para todo x que pertenezca al intervalo que va desde 1 a más infinito. ¿Lo ven? Entonces, como f' de x es negativo, f de x es decreciente en el intervalo de 1 a más infinito, y por lo tanto, v sub n, la sucesión, también va a ser decreciente por lo que les comenté antes, ¿no? Todos los puntos de la sucesión caen en el gráfico de esta función. Así que si el gráfico me está diciendo que es decreciente, estos puntos también van a ser decrecientes. Entonces, v sub n es decreciente en este intervalo. ¿Sí? Esta es otra manera, yo no sé si Doras les contó esta manera de hacerlo con una función, el análisis de Leibniz, del criterio de Leibniz. Les contó que esta es otra manera. En el apunte está también, hay un ejemplo, ¿sí? Voy poniendo ya también para guardar, así no lo perdemos. Y bueno, ¿y qué nos quedaría entonces? Ver, la otra pregunta que nos tenemos que hacer es si v sub n tiende a 0. Esa parte es más fácil. Aparte sale a ojo, ¿no?
Eso si quieren se lo dejo a ustedes como tarea. Entonces la otra pregunta que nos hacemos, acá tómenlo como que estamos haciendo un repaso, si quieren, del criterio de Leibniz, ¿sí? Entonces la segunda pregunta que me hago, vamos a hacer una cosa, aprovechando. La primera pregunta, son dos preguntas, ¿no? Siempre suponiendo que la expresión en n ya sabemos que es mayor a 0. La primera pregunta que me hago cuando planteo el criterio de Leibniz ¿es decreciente la expresión en n? Y la otra es si tiende a 0. A ver, háganla en el orden que quieran, qué sé yo. Lo importante es que se tienen que cumplir las dos. ¿Sí? Entonces el límite con n tendiendo a más infinito. Bueno, nada. ¿Dónde corno? Acá está, 2 a la n sobre n por 3 a la n. Más, y el otro que era 1 sobre n cuadrado, ¿no? Sí. Bueno, es fácil de ver que esto... No, perdón. Así que teníamos, por un lado, que ya vuelvo para atrás, que es decreciente el b sub n, ¿sí? Y por otro lado, vimos que tiende a 0, entonces, por lo tanto, esta serie alternada es convergente.